Hola, soy Carmela Libertad Martí Andreu de la Falla Visitació Oriola, sector Zaidía. Tengo 23 años y ahora mismo estoy terminando las prácticas del máster. He hecho un MBA Junior y estoy en una startup en la parte de gestión de proyectos. En mi tiempo libre me encanta ir al cine, intento ir 1 o 2 veces por semana y luego también soy muy aficionada a la lectura. Me encanta tener un libro en el bolso porque siento que estoy demasiado a veces enganchada al móvil y me encanta desconectar de esa forma. Cuando escuché mi nombre en la preselección, la verdad que fue un shock, porque yo ya estaba muy emocionada de estar allí con mis compañeras. Fui la tercera, entonces estaba más preocupada de que mis otras dos amigas estuvieran ahí y lo estuvieran pasando bien, y cuando escuché el mío, la verdad que no me lo creí. Pero yo sentí alegría, sentí emoción, todas mis otras compañeras me abrazaron, conforme salía mi comisión aplaudiéndome, gritándome, no sé, fue muy emocionante. Mi falla destaca porque la verdad yo llevo allí desde que nací y son muy cercanos, nos queremos todos muchísimo, nos apoyamos, es una segunda casa, pero no solamente para los falleros, sino cualquiera que entra es bien recibido. Las hogueras de Alicante, que tenemos una hoguera hermanada, cualquier persona externa a la falla al final se le considera un fallero más, así que es como que es una muy buena representación de lo que significan las fallas, acoger al mundo a nuestra fiesta. Los artistas falleros que más me gustan, el primero sería Juan Igualá, que era de mi falla. Actualmente su familia sigue siendo fallera y le guardamos muchísimo cariño y lo considero como un gran artista fallero en mi cabeza. Y luego también me encanta Manolo García. Al final el estilo de Vareta me encanta y yo recuerdo cuando se quemó el Moisés o el León en la plaza del Ayuntamiento, verlo arder de esa forma, los colores y todo, la verdad que me emocionaron. A mí la indumentaria valenciana me encanta, todos los colores que tiene, los patrones, las distintas flores. Al final es como ser como una princesa cuando vas vestida de valenciana. Y luego yo realmente, mi madre fue fallera infantil, mi hermana ha sido fallera infantil, yo soy infantil. Entonces, conforme nos hacían un traje, se deshacía y se guardaban las telas. Así que realmente yo lo que he hecho ha sido abrir el cajón de los recuerdos y sacar telas y hacerme trajes. Sí que es verdad que me he hecho una falda y un corpiño nuevo y todo con Amparo Fabra, que la verdad que como persona un 10, súper amable, súper inteligente, súper humilde, y luego como indumentarista creo que no hace falta ni decirlo, la mejor. Las falleras mayores que yo destacaría son, en primer lugar, Covadonga Balaguer. Es comisionada de mi falla y la conozco de cerca y es la mujer más inteligente que yo conozco, sabe estar en cualquier sitio, es humilde, es amable, la verdad que un 10 de persona. Y luego, bueno, también Marina Civera, súper inteligente también, lo cual yo creo que cualquier falla mayor tiene que tener. Súper elegante, ha ido genial vestida todo el año y tenía un saber estar que creo que poca gente tiene. Y bueno, y María Estela obviamente porque pienso que ha dado a conocer gracias a las redes sociales un poco las fiestas al mundo, y pienso que eso es lo que necesitan ahora las fallas, que todo el mundo sepa que esto es una tradición y que estamos aquí pues para quedarnos. Las redes sociales pienso que son como el futuro de las fallas. Al final la fiesta es de los valencianos, pero tienen que darse a conocer al mundo. Si no tenemos esa publicidad, creo que la gente solamente se va a quedar con que son 5 días al año, y las fallas son 365 días todos los años, donde los falleros trabajan para ser felices, para que el casal se convierta en la segunda casa, pero también para que los 5 días de fallas, tanto los falleros como los valencianos, como la gente de todo el mundo, puedan disfrutarlos. Así que creo que las redes sociales son la forma de abrirnos al mundo. A mí me encantaría ser fallera mayor de Valencia, siento que soy una persona muy optimista, pienso que las buenas caras, las sonrisas, los buenos actos son los que marcan a la gente, y hay que disfrutar de la vida. Y pienso que al final una fallera mayor de Valencia, aparte de ser fallera, lo cual yo soy, yo he pasado por todas las delegaciones de mi falla, desde juventud, festejos, ayudar en teatro, protocolo, vicepresidenta. Pienso que tienes que conocer bien las fallas, tienes que ser una persona alegre, optimista, que sepa transmitir esa humildad que tiene que tener cualquier fallera mayor, porque al final de la corte y fallera mayor son 13 y son todas de un mismo movimiento. Una destaca por encima de las otras, pero al final tienen que ser como una piña. Y bueno, pues creo que tengo todas esas características, o por lo menos intento tenerlas, y creo que sería buena fallera mayor de Valencia.